Y hoy estamos iniciando una nueva serie, hermanos. El martes pasado iniciamos una serie también, de los martes y los jueves. Una serie que se titula Claves para tener una pesca milagrosa. Ya vimos la primera entrega el jueves. Y hoy estamos iniciando también alternativamente los domingos una serie nueva que se titula El ABC de los milagros. Y ustedes se preguntarán por qué el ABC. Los que son de mi época, los que son que fueron a la secundaria en mi época, me van a entender que había unos libros que se llamaban así: el ABC de la física, el ABC de la química y el ABC de la biología. No sé si se acuerdan, hermanos. Y yo me acuerdo porque batallaba mi mamá en conseguir esos libros, ¿no? Que vaya al centro, que vea ya la porrúa y a conseguir los libros. Hasta se acordaron de algunas épocas, ¿verdad?, de su vida. Y el ABC significa pues conocer lo básico, lo principal, lo primordial, lo más elemental de ciertas cuestiones. Entonces así le quise poner a esta serie el ABC de los milagros, precisamente para que podamos entender, podamos dilucidar durante estos domingos de febrero qué es un milagro, para qué se da un milagro, cómo se da un milagro, qué no es un milagro. Porque hoy en día a todo le llamamos milagro, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, se levantó, y me pasó a mí hace unos 2 o 3 meses, pues me puse un traje. Normalmente pues los trajes no los llevo a la tintorería cada vez que me los pongo, los utilizo 2 o 3 veces y luego ya los llevo a la tintorería. Y entonces me encontré en mi bolsa de atrás de mi pantalón 200 pesos. Y ¡milagro, milagro! La gente así dice, ¿no? Comadre, qué milagro que veniste, que no te había visto. Entonces a todo le llamamos milagro. Por eso precisamente vamos a ver esta serie acerca de qué es un milagro, qué no es, cómo se da, cuándo se da. Podemos pedir un milagro. Pues vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre, te pedimos que en esta nueva serie de los domingos tú nos ayudes a entender precisamente lo que es un milagro. Cuando tú, Señor, quieres hacerlos, no cuando nosotros queramos. Ayúdanos a entender todo esto y a no dejarnos engañar por tanto charlatán que hay, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dale uno aquí, por favor, hermano. Y me animé a hacer esta serie porque ya les digo que hay una serie de mitos en cuanto a los milagros. Como ya les dije, a todo le llamamos milagro. Hay una serie de mitos de, no, sí, mira, en esa campaña, en ese lugar va a hacer milagros. Y a veces que exaltamos más a los hombres. Yo les podría dar nombres ahorita de milagreros que hay. Gigi Ávila, que creo que ya murió, Benny Hinn, Cash Luna, no sé, muchos que se dicen milagreros, o que hacen milagros, pero que la gloria se la llevan ellos. Y a veces la gente va y los sigue a ellos como si el poder estuviera en ellos. El poder no está en ellos, esos son mitos. Quien hace milagros y los va a hacer en un estadio lleno o en una iglesia llena, como lo puede hacer en una pequeña congregación. Porque el que los hace, ¿quién es? Entonces, por esos mitos que hay, quise hablar un poquito de esto. Pero también porque hay fraudes. Ahorita vamos a ver más adelante que hay fraudes en cuanto a esto de los milagros, ¿no? Hay gente que se anuncia en internet, en las redes, hoy está muy de moda eso. Ven y busca tu milagro. No sé cuántos se acuerdan, pero antes en el Palacio, en la Toreo de 4 Caminos, en la Arena México, se hacían grandes campañas de sanidad. Y muchas de ellas en realidad eran fraudes. Yo se los digo porque conocí a un hermano de una congregación que yo pastoreaba que estaba enfermo del oído, tenía problemas acústicos y cada vez iba perdiendo su oído, y el hermano fue creyendo en esas campañas y regresó muy contento y dice: hermano, ya me sanó el Señor. Y a los 8 días que lo vi: hermano, ¿cómo va de su...? No, hermano, pues sigo igual. Entonces, a veces hay muchos fraudes en cuanto a eso, porque incluso cobran en muchas de esas campañas. Pero también hay incredulidad. Hay gente que dice: no, a mí no me vengas con eso de que eso fue un milagro. Eso tiene una explicación racional. Entonces, por esa situación que hay tanto de mitos, de fraudes y de incredulidades, es que me animé a hacer esta serie. Entonces vamos a ver, lo primero sería entonces el ABC. Dale uno más. Bueno, antes del ABC, quiero que veamos este caso, hermanos. Esto es real. Esto lo tomé de El Heraldo de México. No sé si ustedes alcanzan. Bueno, obviamente por la letra chiquita no se ve, pero creo que se ve un poco borroso. No sé si alguien me hiciera favor de acomodarle ahí al cañón. Creo que sí se ve un poquito borroso. Pero bueno, déjenme comentarles esto. Allá en el año, aquí en
el cañón. Si le pueden ahí. Ándale. A ver un poquitito. Ahora sí. Ahí está bien, ahí está bien. Ahora sí ya se ve mejor, ¿verdad? Como quieran ustedes no ven, pero yo sí veo un poquito mejor. En junio de 2014, o sea, ya estamos hablando de hace algunos años, se presentaba Cash Luna en una campaña. Él le llama las Noches de Gloria, o Noches de Gloria les llama. Se presentaba en Tabasco. Y entonces en un estadio allá en Tabasco. Eso fue en 2014. Estas campañas supuestamente no cobran nada. Y miren, esto ustedes lo pueden buscar en el periódico. Yo lo saqué del Heraldo de México en internet. Entonces ustedes pueden buscarlo también para que vean que no estoy diciendo mentiras. Esto fue del dominio público. Es una vergüenza porque esto fue del dominio público. Entonces se dio una ofrenda de 500 pesos. Se juntaron total de 15 millones de pesos más $1 millón. Y supuestamente la campaña era gratis. Porque la Biblia dice, ¿de gracia recibiste? Da de gracia. Entonces, es lo mismo que Lutero decía. ¿Se acuerdan cuando el Lutero luchó contra la Iglesia Católica por las indulgencias? Y en una de sus 95 tesis, Lutero le dice al Papa, le dice, bueno, si el Papa tiene el poder de salvar a los que están en el purgatorio, ¿por qué no los salva por la puritica misericordia? ¿Por qué tiene que cobrar? Y aquí, si de gracia recibimos, de gracia damos. Bueno, se llevó a cabo esta noche de gloria, como le llaman ellos, y en especial esa noche llegó una chica llamada Nancy Álvarez, de 15 años, que padecía trombosis cerebral infantil. Y entonces pues pasó, se hizo todo el evento normal, se oró por los enfermos, en específico le dijeron de esta niña, él oró por esta niña, Cash Luna, y él declaró que estaba sana esa niña. Como dicen, ¿no? Te declaro que estás sana. Hermanos, fue una vergüenza porque esa familia que venía de Comitán, Chiapas, que fueron bueno, para los que nos están escuchando en otros lugares, son estados de la República Mexicana que están en el sureste. Y esta mujercita murió saliendo del evento, cayó fulminada por un, como dice aquí, le sobrevino pues no sé, algo en el corazón, ¿no? Cayó fulminada. ¿Dónde está la sanidad? Cuando Dios da algo, cuando Dios sana a medias. Ustedes han leído todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en la Biblia, y ninguno, yo he escuchado de ningún milagro, he leído de ningún milagro que dijera, bueno, pues sí, le quedó la mano medio chuequita, pero pues sí, así más o menos como que la usaba. Bueno, vamos a ver entonces, ya vimos, hay fraudes, ¿no? Vamos a darle uno más. ¿Qué es un milagro entonces? Miren, esto es una definición, hay muchísimas definiciones, pero miren, un milagro es un acontecimiento, ¿qué dice ahí? Extraordinario, causado por el poder de Dios. Es algo extraordinario, que no pasa seguido, y que lo hace ¿quién? Dios. Es una intervención sobrenatural de Dios sobre su creación. Ahorita lo vamos a ver, Dios creó todo, esta es la creación, y algo sobrenatural. ¿Qué significa sobrenatural? Que está encima de lo natural, porque Él creó todo. Entonces Dios es el que hace los milagros, y estos milagros pueden ser de sanidades, incluso la Biblia habla de resurrecciones, incluso sobre la misma naturaleza. Nosotros podemos ver cómo el Señor Jesucristo reprendió el viento. O sea, y miren, vean ustedes este versículo, vamos a leer este versículo, Marcos 10, ayúdenme a leerlo. Entonces para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, lo que es imposible para el hombre, porque el hombre es terrenal, es natural, porque es parte de la naturaleza. ¿Quién puede hacer estos milagros? Dice ahí, lo que es imposible para el hombre. Y por eso nosotros hemos visto milagros. Sí, hemos visto milagros. Yo he visto hermanas que han sanado de cáncer. Yo he visto personas que han sanado por la gracia de Dios, porque hemos orado por esas personas y Dios ha respondido. O sea, Dios sí hace milagros, amén. Vamos a ver uno más. Y vamos a ver entonces aquí las tres
por así decirlo, en la generalidad, los 3 tipos de milagros que hace o que hizo el Señor Jesucristo. Aquí están concentrados. Vamos a leer ese primer versículo. ¿Cómo dice? Todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, sanando algunos dolores de cabeza, sanando algunas enfermedades menores, sanando toda enfermedad. Y las enfermedades más tremendas que había en su época, la lepra, por ejemplo, sanó, dice la escritura, que sanó a una persona que tenía a una mujer encorvada, a una mujer que estaba con flujo de sangre hace muchísimos años, levantó a un paralítico de 38 años, ciegos. Entonces, un milagro se da, este es uno de los milagros, se da en las sanidades. No son los únicos, porque a veces hemos confundido que los únicos milagros que se dan son las sanidades. No, esa es una de los milagros. Vamos a ver esta. ¿Cómo dice? Levantándose se reprendió el viento y dijo al mar, cállate, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esto quiere decir que el Señor que creó todo, que gobierna a través de leyes toda su creación, hay leyes en la naturaleza, pero cuando Él dice que esas leyes de alguna manera a través de los milagros de manera sobrenatural, por ejemplo, había una tempestad. Imagínense cómo estaban estos hombres. En el mes de agosto estuve yo en el estado de la Florida y vino el huracán Idalia. Los últimos 3-4 días que yo me venía, pues estaba mi vuelo de avión para venirme. 4 días antes vino la amenaza del huracán Idalia y se sienten los embates del huracán, y eso que no llegó cerca, bueno, sí llegó como a 1 hora de donde yo estaba. Y gracias a Dios el huracán se desvió, gracias a Dios. Pero se siente algo, híjole, se siente bien feo el clima, empieza. Y sin embargo dice aquí que Dios, bueno, el Señor Jesucristo, que es Dios, reprendió a la tempestad, y la tempestad, eso es un milagro, cuando Dios interviene en su naturaleza. La Biblia nos dice también que Dios le mandó a los cuervos, que son animales, que incluso son carroñeros, que se comen la comida, que alimentaran ¿a quién? Al profeta Elías. Porque Dios tiene dominio y gobierno sobre su creación. Eso es un milagro. Vamos a ver esta parte también. Dicho esto, gritó con fuerza: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, dijo Jesús. Y sabemos de quién está hablando cuando Jesús resucita a Lázaro. Y aquí fue un milagro. ¿Milagro de qué? De la resurrección. Yo no he escuchado nunca que ningún hombre que no sea en la Biblia haya resucitado a nadie. Entonces, estos son los 3 tipos de milagros que se dan. Puede ser de resurrección, puede ser de sanidad, o puede ser una intervención a la naturaleza misma. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Vamos a darle, y vamos a ver que los 3 grandes periodos en los que se llevaron a cabo la mayoría de los milagros fueron estos 3. El primero de ellos fue en la época del Éxodo y la conquista de Israel. ¿Qué pasó en el Éxodo? ¿Cuántas plagas hubo? Esas plagas fueron milagros. Pues si ustedes no sabían, esas plagas fueron milagros. Y cuidado, porque los milagros pueden ser a favor de ciertas personas, pero también pueden ser en contra de ¿quiénes? Y las plagas fueron milagros. Porque ya vimos, un milagro es una intervención divina, sobrenatural. Y todas las plagas fueron sobrenaturales. Y que yo ya les dije, ya que por ahí tenemos una serie de las 10 plagas, y lo mencionaba ahí, que fueron cada una de esas plagas contra cada uno de los dioses paganos de los egipcios, ¿verdad? Entonces, y después en la conquista, ¿qué milagros se llevaron a cabo en la conquista? Estamos leyendo Éxodo ahorita, y bueno, y acabamos de terminar. Cuando abrió el mar. No, pero cuando tuvieron que detener a la mano para que no bajara, porque si no perdían. Bueno, en Éxodo, en la conquista se llevaron a cabo muchos milagros. Cuando el maná, cuando les dio el agua de la piedra. Esos son milagros. Son cosas sobrenaturales. Después vino la época de Elías y Eliseo.
Alimentaron también a la viuda, incluso hubo una resurrección. Pero también en la época que más milagros hubo fue en la época de Cristo y la era apostólica. Fíjense, a Cristo se le atribuyen, si ustedes van y buscan por ejemplo ahorita en internet, ustedes buscan, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Algunos le van a decir 35, 36, 37, 38. Nosotros contamos unos 40 milagros de Jesucristo registrados en los evangelios. 40 señales, 40 prodigios, 40 milagros. Pero alguien que busque Juan 20, 30, ese no está aquí. Alguien que lo busque, para que ustedes también hagan algo. Juan 20, 30, ¿cómo decimos? Alguien que me haga favor. Juan 20, 30. 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, ¿qué quiere decir? Que no todos los milagros de Jesús se registraron en los evangelios. O sea, fueron muchos más milagros, pero los que los evangelios registran son 40 aproximadamente. Bueno, muy bien, vamos a ver uno más. Ya vimos entonces qué es un milagro, ya vimos en qué época se dieron los milagros, qué tipos de milagros hay. Ahora, vamos a distinguir entre lo que es un milagro y lo natural, o lo natural y lo sobrenatural. Lo que es un milagro y lo que no lo es. Por ejemplo, aquí quiero que me entiendan esto. Las obras de la providencia. Por ejemplo, el cuerpo humano. Mucha gente dice, el cuerpo humano es un milagro, porque es un mecanismo perfecto. Incluso tú te duermes y los riñones siguen trabajando, los pulmones siguen trabajando, el cerebro sigue trabajando, que tú estés dormido. ¡Qué obra tan perfecta! Es un milagro. No, no es un milagro. No es un milagro. Propiamente no es un milagro, porque es una obra de la providencia de Dios. Es algo natural. Dios creó la naturaleza, dentro de esa naturaleza estoy yo, dentro de esa naturaleza está el cuerpo humano. Entonces, es algo natural, no es un milagro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ahora tenemos que aprender esa diferencia, ¿no? Y entonces sí vemos los milagros, ¿no? Algo que es sobre esa naturaleza. Algo que de repente no estaba pasando. Por ejemplo, no había langostas en Egipto, y de repente Dios mandó una plaga de langostas. ¿Y qué pasó con esas langostas? Pero multitudes, eran multitudes de langostas. Hay alguien podría decir, fue casualidad, iban pasando por ahí las langostitas y pues. No, fue algo sobrenatural. Vamos a darle uno más para que podamos entender bien esto. Miren, los teólogos lo explican de esta manera, porque como ya dije, ahora a todo le llamamos milagro, pero no todos son milagros, para que podamos ir diferenciando. Primero, en primera instancia está la creación. Dios creó todas las cosas de la nada, ex nihilo. De la nada creó. Por ejemplo, hoy los que clonan, supuestamente que están clonando, no lo hacen de la nada, están copiando, en todo caso están copiando vida. Pero el único que puede crear de la nada, ¿quién es? Dios. Aún hoy que se maneja eso de la inteligencia artificial, que por cierto estoy preparando una serie para más adelante que va a hablar de la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial, ¿quién la creó? El hombre. ¿Pero de dónde la creó? De los mismos elementos que hay en la naturaleza. Bueno, pero eso es otra cuestión. Dios hizo todas las cosas, creó leyes para esas cosas. Primera ley de la gravitación universal, ¿cuál es? Todo lo que sube tiene que bajar. Esa es una ley. Hay leyes y nadie puede violar esas leyes. Todo lo que sube tiene que bajar. Yo no puedo violar esa ley, ¿o sí? Ni los magos son ilusionistas, y eso que ven ustedes ahí en la tele, pues eso no es real, es una ilusión. Nadie puede violar las leyes de la naturaleza. Bueno, después viene la preservación y la providencia. Dios en su infinita misericordia cuando nos creó, no es como los seres humanos que tienen un chorro de hijos y después que se los mantenga el gobierno, ¿no? No. Dios creó todo, pero también dejó su providencia. Y entonces a través de esa providencia alimenta, cuida, protege y dirige y gobierna a todas sus criaturas. Amén. A todas sus criaturas. Después viene el gobierno, por el cual Dios ordena todas las cosas
en su mundo conforme a sus propósitos. Esta es la soberanía de Dios. Dios sabe por qué pone aquí, pone allá, por qué puso pingüinos en ese lugar, por qué puso camellos acá. Dios sabe, porque Él gobierna toda su creación. Es el decreto de Dios. Y esto sí, fíjense bien, ocurrencias sobrenaturales, en las que el resultado va más allá de las propiedades naturales de los componentes involucrados. Estos son los milagros, en el sentido propio. Cuando esas leyes naturales, de alguna manera, son violadas. Pero por entenderlo en algún lenguaje humano, porque Dios no viola las leyes, porque ¿quién las hizo? Entonces, uno puede decir, no, pues en medicina, por ejemplo, no, pues un músculo que está atrofiado, no, ese músculo ya no lo... Y los médicos así son, ¿verdad? No, jamás usted va a volver a poder mover esa mano. Son bien amables, ¿verdad? Algunos médicos. Y ya no va a poder. Y usted es diabético, jamás va a volver a comer. Y declaran, ¿no? Y bueno, a ciertas bases, ciertas leyes médicas, científicas, pues tienen razón. Pero precisamente cuando esas leyes, y de alguna manera sobrenatural, son cambiadas, ¿cómo se le llama? Entonces, ya entendemos la diferencia entre las obras de la providencia. Ay, me encontré 200 pesos, pues Dios te proveyó, pero no es un milagro. No es un milagro, Dios te proveyó. El que tú comas hoy no es un milagro, sino es obra de la providencia de Dios, porque Dios provee. Los milagros son algo especial. ¿Sí me explico? Sí. Vale, vamos a darle uno más. ¿Cuál es el propósito? Ahora vamos a ver cuál es el propósito de los milagros. Y ahí dice autenticar, y alguien me va a criticar, no se dice así, está correcta esa palabra, autenticar, y también autentificar y respaldar, ¿qué cosas más? Los milagros. Fíjense lo que dice 2 Corintios 12:2. Con todas las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, con señales, prodigios y milagros. A ver, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ellos como apóstoles hacían, Dios les permitía, o más bien, no, ellos no, voy a corregir, aquí a rebobinar mis ideas. Dios hacía milagros a través de ellos. ¿Quién es el que hacía los milagros? Dios. No se les olvide nunca eso. No es el hombre. Porque hoy parecería como que hay una adoración a los superapóstoles, al apóstol Juan Camaleón, no sé, a Juan Camaney, de no sé cuánto, y hasta casi los veneran a los... No, hermanos, esos hombres son hombres comunes y corrientes, pecadores, que están en un proceso de santificación igual que nosotros. Pero aquí lo que está diciendo es que estos hombres, Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles, hacían señales, hacían milagros, o Dios hacía milagros a través de ellos, para que la gente les creyera, para autentificar lo que ellos estaban predicando. Ahora, aquí voy a decir algo muy serio, porque nosotros como reformados, como presbiterianos, somos cesacionistas, y ahorita les voy a explicar qué es eso. Nosotros creemos que en la actualidad ningún ser humano tiene el don de sanidad. El don de sanidad se cerró para los seres humanos, se cerró con el Nuevo Testamento. No estoy diciendo que Dios no haga milagros, no se malinterprete. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando a las personas, Dios sigue haciendo muchísimos milagros, cosas sobrenaturales, pero ya no son los seres humanos. Y ya no. Y se ha hecho un montón de estudios, hermanos. Gente estudiosa, de verdad, un hombre que se llama John MacArthur, uno de los hombres más importantes de los Estados Unidos, predicador, tremendo predicador, ha escrito libros sobre cómo ha desenmascarado a cada uno de estos milagreros que son falsos y son fraudulentos. Porque lo único que hacen es ganar dinero, quitarle dinero, jugar con las falsas esperanzas de las personas. Bien, pero en aquellos entonces se hacían estas señales a través de estos hombres para que el evangelio pudiera ser respaldado. Miren, también, aquí está, miren, ¿quién está aquí? Dios le dio, ¿qué le dio? Fíjense lo que le dijo Moisés a Dios cuando se le apareció allá en la zarza. No, pues es que yo cómo voy a ir, no me van a creer.
¿Y qué le dijo Dios? Le dio unas señales y le dijo, mira, esto y esto y esto y esto, y por eso te van a creer. Y Dios hizo grandes portentos a través de ¿quién? Le dice, ¿verdad? Cuando va por el mar, le dice, ¿por qué clamas a mí? Y se abrió. Eso es un milagro. ¿Por qué es un milagro que se abriera el mar? ¿Por qué es un milagro? Ese sí es un milagro. Entonces, los milagros son para darle credibilidad. Ahora, Dios puede, por supuesto que puede. Si nosotros hacemos una campaña evangelística y llega una persona que está enferma, para que todos los demás que están ahí crean, ¿lo puede sanar? Sí. Pero no fui yo. No fui yo, ni yo me voy a exaltar. Porque dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Vamos a ver la segunda cosa para lo cual son los milagros. Es la manifestación de Dios especial, ¿sobre quién? Yo le he dicho muchas veces, hasta el cansancio, está la gracia común, que es la gracia que Dios le da a toda la humanidad, porque Él creó a toda la humanidad. ¿Sí o no? Sí. Todo el mundo es creación de Dios, pero ¿todos somos hijos de Dios? No. De hecho, Juan 8:44 lo manifiesta muy bien. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Quien no tiene a Cristo en su corazón no es hijo de Dios, es creación de Dios. Pero aún así, en su misericordia, Dios tiene en su creación la providencia para, y dice la Biblia, el sol sale para justos e injustos. De ahí que el célebre maestro Juan Gabriel tenía razón, ¿no? Cuando decía que el sol salía, o no era él, ¿verdad? No, quién sabe quién era, no sé, pero bueno. Pero en su gracia especial, la gracia especial se manifiesta solamente para los que son de su pueblo. Ahora, no estoy diciendo que los milagros solamente son para el pueblo de Dios, porque también Dios puede hacer milagros, lo vamos a ver más adelante, en donde no hay pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que esos se conviertan. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí Éxodo 14:30. Así salvó Jehová aquel día a Israel. ¿A quién salvó? Muy bien. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Para qué sirvió este milagro? Todas esas plagas, y por si fuera poco, cuando los egipcios venían correteándolos, pues ahí se acabaron los egipcios. ¿Para qué sirvió? Para que el pueblo creyera, pero también para que el pueblo viera la diferencia, que el pueblo pudiera experimentar y decir, Dios tiene un cuidado especial de nosotros. Dios sí distingue, como vimos en la predicación del 31 de diciembre, no es lo mismo ser un egipcio que ser un hebreo. Dios sí distingue, Dios sí sabe cuando tú eres del pueblo de Dios. Amén. Y cuando tú eres del pueblo de Dios, Él actuará de manera portentosa. Y no necesitas de ningún milagrero, no necesitas ir a ninguna iglesia. Yo conocí a un hermano, amigo mío, que viajó hasta Guatemala para conocer la iglesia de Caxluna. Templazo, le cabe, es más grande que el Auditorio Nacional. Pero eso no tiene nada que ver, porque ahí entonces estamos creyendo que ese hombre tiene algo especial, y que ese hombre y sí tiene algo especial, porque un traje de él pues te cuesta lo que yo gano en un año. Es uno de los hombres más ricos de Guatemala. Si ustedes creen, el Señor Jesucristo, ¿qué dijo de sí mismo? ¿Me quiere seguir? Las zorras no tienen, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero a veces a nosotros nos gusta eso, lo espectacular, nos gusta ver, sí, miren aquí, 500 pantallas, no, allá en el Antiguo Testamento dice, la presencia de Dios no estaba ni en el fuego, ni en el fuerte viento, sino en el silbo apacible. En el silbo apacible. Entonces, Dios tiene un cuidado especial de su pueblo, hermanos. Sí hay milagros. No estoy predicando en contra de los milagros. Sí hay. Y si tú tienes una persona enferma, ahora al Señor. Si Dios quiere, le puede sanar. Y puede ser un milagro. Vamos a darle uno. La tercera cosa
un papel adicional es el de testificar a los que no conocen. Nosotros entonamos algo que se llama el cántico de Moisés, ¿no? La, 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 la. Y lo cantamos con mucho júbilo, ¿no? Pues ese cántico de Moisés está en Éxodo 15. Miren lo que dice aquí. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. A ver, ¿para qué sirven esos milagros? ¿A dónde iban a entrar? ¿A dónde iba a entrar el pueblo de Israel? A Canaán, donde estaban los filisteos. Y esos filisteos, esos que estaban allá, escucharon de lo que había hecho Dios con los egipcios. ¿Para qué hace entonces Dios los milagros? Porque los milagros no son para capricho tuyo. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Para eso son los milagros. Para que la gente tema, para que la gente vea el poder de Dios. Amén. Si alguna vez tú tienes pues no sé cómo llamarle, desfortuna, no sé, te toca, yo creo que a todos nos va a tocar, porque pues el cuerpo se va desgastando de estar en un hospital, por algo estás ahí, testifica del Señor. Siempre que estés en un hospital, bueno, siempre en todo lugar, pero testifica de Dios. Y a lo mejor tu sanidad le sirve a otro. Amén. Ahora, vamos ya concluyendo, vamos a darle el final. Y miren, los milagros, según el testimonio bíblico, los hace Dios cuando Él quiere. ¿Y qué? Cuando hacen esas campañas de milagreros, va a estar en el palacio de no sé cuánto, o en el estadio de no sé cuánto, miles de personas, estará Juan Camaleón, el profeta. Y entonces cuando se hacen esas campañas, la gente que llega ahí invitada, es como si nosotros le estuviéramos diciendo a Dios, o torciéndole la mano a Dios, diciendo, ya te los contamos, aquí están, ahora tú los tienes que sanar. Ahora aquí están, sánalos. No es así. Porque Dios sana y hace milagros y se manifiesta cuando Él quiere y a la hora que Él quiere. Sí, amén. No cuando nosotros queremos. Hoy, la confesión positiva, que es una de las ramas que están ahí en las iglesias carismáticas, es exígele a Dios tu milagro. Dios tiene que hacerte tu milagro. Dios te tiene que contestar tu milagro. ¿No, mi hermano? Nosotros creemos por eso en la soberanía de Dios. Hay hermanos que han sido queridísimos en mi vida, preciosos hermanos de Dios, que han ido al hospital y han muerto. Y a lo mejor yo puedo decir, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Si era un hermano tremendo. ¿Y Dios qué me va a decir a mí? ¿A ti qué te importa? Yo puedo hacer milagros donde yo quiera hacerlos, no donde tú me digas, cuando tú me digas. Es cuando yo quiera y cuando se requiera. Porque miren, a veces, hermanos, podemos decir, bueno, ¿y por qué no dejaste al hermano fulanito de tal? Dios sabe, hermanos, a futuro Él tiene todo el control. A lo mejor ni era necesario hacer ese milagro ahí. Por eso, hoy en día, hermanos, esto que está de moda en internet, busca tu milagro, busca tu milagro, busca tu milagro. Pues la única manera que tú lo puedes buscar es orando. Y los milagros también se pueden dar, se me olvidó, más adelante lo vamos a ver, pero también se pueden dar en cambios de vida, matrimonios que estaban destruidos, Dios puede tocarlos y puede hacer un milagro en ellos. Amén. Porque el psicólogo, el psiquiatra, el pastor ya no, aquí ya no ni le muevas, no se puede hacer nada. Esto ya directito al divorcio. Pero viene algo y Dios toca de manera sobrenatural los corazones y hace milagros. Amén. Bueno, pues en esta serie, hermanos, vamos a estar viendo acerca de esto de los milagros. También vamos a ver, se los anticipo, porque se acuerdan, y ya nada más con esto termino, ¿se acuerdan que los sabios de los egipcios o los brujos de los egipcios pudieron también imitar los primeros milagros? Pero hasta ahí nomás. Tienen un límite. O sea, Satanás también se puede manifestar. ¿No han escuchado ustedes que el niño hace milagros? Sí. Yo creo que Satanás puede también.
pero hay que diferenciar una obra divina, un milagro divino, de una obra diabólica y satánica. Pues que Dios bendiga su santa palabra, hermanos, y les invito a que sigan escuchando los audios. Es una serie alternativa, martes y jueves, claves para tener una pesca milagrosa, y domingos el ABC de los milagros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es sencilla, poderosa, eficaz. Nos instruye, Señor. No tenemos pretexto. Tu palabra de verdad, es bien hermosa, y te doy gracias porque hoy nos ha hablado